Si ustedes ya han comentado, me parece que podríamos terminar con un comentario final y después Edgardo cierra este ejercicio. Edgardo, ¿estás por ahí? Sí, Marcela, sí, acá estoy. Y No te vemos. muy, ahora me ves. Ahora Y muy sí. contento de haber escuchado, atendido a las presentaciones, primero de Alberto, mi cofundador de nuestra organización, después de Dayal, y de Rafael Narbona. Las tres intervenciones aportaron mucha luz, mucha más claridad sobre el desafío que, nos, que tenemos por delante y ante todo me gustaría como, como anfitrión, como cofundador de Save Democracy, cerrar eh, uniendo algunos de los puntos que me parecieron relevantes a mi juicio para explicar dónde estamos y cómo podemos estar mejor, ya que palabras que pronunciaron Alberto, Dayal y Rafael Narbona contribuyen a responder a tu pregunta, Marcela. Es una pregunta importante. Acá no hay soluciones mágicas, pero sí sabemos de alguna manera que después de los grandes horrores que padecimos como humanidad, después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, Rafael Narbona nos recordaba, 12 millones de personas que murieron en campos de exterminio, después de haber padecido el uso de armas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, hubo un despertar de una conciencia universal que hace al marco que nos explicaba Dayal, hizo despertar una conciencia universal que ya había sido abordada por filósofos políticos desde hacía muchos años, siglos, pero que de alguna manera esos horrores catalizó la aplicación, la implementación de esa conciencia universal a través del acceso a los 58 derechos humanos que están plasmados en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y en las 16 leyes que hacen a la aplicación, a la implementación práctica de los 58 derechos humanos que son considerados legalmente, porque México, España, todos los países en donde yo he trabajado han ratificado esas convenciones como leyes internacionales. Esos 58 derechos humanos incluyen desde el acceso al agua, el acceso a la justicia, el acceso a la educación básica, el acceso a la, educación, a la vivienda, a bienes y servicios fundamentales sin los cuales los seres humanos no pueden progresar ni sobrevivir. Las posguerras, a partir de los años 40, plasmó esa necesidad de ya implementar, aterrizar esa conciencia universal a través no solamente de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, sino de leyes compatibles que garanticen el acceso a esos 58 bienes y servicios, lo que constituye lo que Rafael Narbona denominaba el estado de bienestar. Eso a través de décadas, en los años 50, 60, partes de los 70, nosotros hemos medido a través de estudios empíricos. Yo me dedico a la jurimetría. La jurimetría es un poco la medición de cuán bien o cuán mal se aplican las leyes y si se logran los objetivos enarbolados en la exposición de motivos de cada ley. Y el objetivo de tener leyes que garanticen el acceso a la vivienda, el acceso a la justicia, implica medir si la ciudadanía de cada país accede mejor o peor a una justicia de calidad. Si la calidad es mejor, es peor. Y hemos desarrollado desde los años 80 metodologías estadísticas jurimétricas para medir el acceso a esos 58 derechos humanos. Cada uno de esos derechos humanos es un bien o un servicio público que garantiza, de alguna manera, cada uno de esos 58 derechos humanos. Algunos países han quedado muy atrasados, nunca se implementaron.
Puedo hablar de Congo, puedo hablar de Afganistán, de países que nunca han avanzado hacia eso, y otros países, principalmente en la Unión Europea, e incluyendo a Estados Unidos, hasta la presidencia de Carter, sí representaba gran progreso hacia... Pero claro, esa implementación de derechos humanos implica un compromiso social, implica un pacto social, implica un pacto en donde la sociedad se compromete a través de sus representantes a asignar recursos para que se garantice el acceso a esos 58 derechos humanos a través de mecanismos fiscales en donde se subsidia a gran nivel, masivamente, el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, y está comprobado científicamente que desde los años 40, 50, 60, 70 hasta comienzos de los 80, el acceso de las poblaciones a esos 50, a ese estado de bienestar, utilizando la terminología de Rafael, iba mejorando. A partir del hecho de que una coalición de empresarios y políticos en los años 80 comenzaron a cuestionar los déficits, la inflación, catalizada por la crisis del petróleo y demás, pero el punto es que comenzaron a cuestionar ese modelo, que implicaba impuestos más altos, implicaba un compromiso regulatorio por parte del Estado, regulatorio en el sentido de asegurar que la salud pública no sea un acceso a un bien como lo es la Coca-Cola o el champán, sino que sea garantizado a través de subsidios masivos. Cuando se comenzó a cuestionar, por ejemplo, a través de la presidencia de Ronald Reagan, de que el Estado era el problema y se comenzó a aplicar el modelo neoliberal que desreguló, o sea, que destruyó esas regulaciones y ese pacto social fiscal que garantizaba el mayor acceso a derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales. A partir de ahí comenzó a colapsar el acceso a estos 58 bienes y servicios, gradualmente comenzó a reducirse, lo tenemos verificado en muchos estudios que hemos realizado a través del Banco Mundial, a través de las Naciones Unidas, y ahí comenzó el abandono de una gran proporción de la población que consideraba que esos derechos universales estaban garantizados y esa brecha entre la expectativa y la realidad, que cada vez se comenzó a agrandar más generó un descontento con el sistema democrático capitalista. El capitalismo regulado que garantizaba esos mayores accesos, gradualmente mayores accesos a esos 58 bienes y servicios, era un capitalismo democrático que sí funcionaba en muchos países, pero eso representaba una regulación. Eso representaba que las leyes que se le aplicaban a las herencias, por ejemplo, implicaban impuestos mucho mayores, de mayor nivel. Había un pacto social que hacía sostenible esos impuestos más altos para poder garantizar que toda la población acceda a esos bienes y servicios fundamentales. Cuando se rompió ese pacto y se cayó en el capitalismo desregulado, el capitalismo de amigos, el capitalismo que en México le denominan de cuates, cuando se rompió ese pacto social, se desreguló el acceso a esos 58 derechos humanos, comenzaron las grandes crisis, las grandes desilusiones y los grandes enojos con el sistema democrático capitalismo, que después derivó en las patologías que muy bien explicaron los colegas que han hablado. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de regresar. Un poco es back to the future. O sea, tenemos que regresar a concebir un marco regulatorio que no necesariamente implica un Estado grande, un Estado benefactor que controle la economía privada. Representa un compromiso social para volver a esas raíces que llevaron estabilidad a muchos países que le implementaron, incluyendo países latinoamericanos. Uno no tiene que olvidar que el Partido Único de Estado, por ejemplo el PRI, tenía grandes deficiencias en cuanto al acceso a derechos políticos. Era un partido único de Estado, pero había mostrado que su inversión en bienes sociales, en derechos económicos y derechos culturales, iban avanzando desde la Revolución Mexicana hasta los años 70. O sea, hay una razón por la cual había un apoyo condicional al Partido Único de Estado durante tanto tiempo. En este sentido, no hay que ser purista. Había un progreso, pero los derechos políticos estaban cercenados. En el caso argentino,
el peronismo ha tenido muchos vicios, pero uno de los que no son vicios, sino virtudes, ha sido garantizar el acceso a derechos económicos, derechos sociales, mucho más acabados que los que existían antes del peronismo. Entonces, hay que medir cuáles derechos han sido más accesibles o menos accesibles y de alguna manera explicar ese enojo, esa furia de la población con el modelo democrático capitalista sin regulaciones, que ha imperado desde la época de Reagan, sin regulaciones de ningún tipo. O sea, las regulaciones que se le aplican al financiamiento de campañas electorales en Estados Unidos es nulo. Desde el año 76 se comenzaron a desmantelar las limitaciones al financiamiento de campañas políticas de senadores, políticos de todo tipo a nivel municipal, federal, estatal. Eso ha conllevado a una captura del Estado norteamericano creciente a lo largo de las décadas que terminaron en lo que ves ahora, que es una oligarquía con disfraz demagógico autoritario, que lo que está haciendo es justamente implementar ese modelo capitalista sin derechos humanos, ese modelo capitalista sin regulaciones, que está llevando a Estados Unidos a esta situación que bien explicaba Narbona y Dayan. Entonces, las intervenciones de Alberto, de Dayal y de Narbona, de alguna manera han vinculado estos elementos. Uno tiene que ser optimista en el sentido de que esa Carta Fundamental de las Naciones Unidas sigue siendo un faro para todos nosotros. Sabemos hacia dónde debemos ir. Vamos a pasar por periodos muy oscuros en los próximos años, pero a la hora de encontrarnos cuando las millones de personas que lo han votado a Trump, que lo han votado, este hombre esta vez no ha llegado al poder a través de un intento de golpe de Estado, ha ganado. Cuando la gente se enfrente a las consecuencias de su voto y se les proponga recuperar el sueño, esos objetivos malogrados que se plasman en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, ahí vamos a tener ese mismo faro como guía para recuperar a la conciencia universal que se ha perdido. Así que quiero, ante todo, felicitar a Marcela, como siempre, que has estado trabajando mucho para que esto se haga realidad, a Alberto, a Dayal, a Rafael Narbona por sus contribuciones, y como miembro cofundador de Save Democracy no tengo más que agradecerles por la enorme gentileza y su generosidad al haber estado junto a nosotros compartiendo estos análisis tan importantes. Felicidades. Gracias a ti, Edgardo. Gracias, muchísimas gracias, Edgardo.